En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Arrancamos muy, pero muy rápido aquí. Ustedes lo saben, lo vengo repitiendo semana a semana. Estamos dedicándole por lo menos un día a la poeta Amanda Berenguer, porque se celebran, por suerte se celebran con varios actos en todo el país y a lo largo del año, el centenario del nacimiento de esta gran poeta llamada Amanda Berenguer. Para hablar de ella y para hablar de un libro insólito en el panorama editorial uruguayo, es una historia, supongo yo que habrá una historia, se dice que detrás de todo gran libro debe haber una gran historia, o bueno, se dice, lo acabo de inventar en este momento. Para eso vamos a darle la bienvenida a Carlos Regerman. ¿Cómo andás, Carlos? Bien, ¿cómo estás? Me hiciste reír con eso de que acabas de inventarlo. Es una gran frase inventada ahora. Sí, está bien. Pero sí, detrás de un gran libro lo que hay es un gran escritor, probablemente, ¿no? En este caso, estamos hablando de un libro muy, yo decía, insólito en el panorama uruguayo, editorial uruguayo, porque Constelación del Navío es un libro que reunía la poesía desde 1950 al 2002 de Amanda Berenguer. Un poeta que reúna toda su obra en un libro no es, digamos, algo insólito, sino en el caso de los grandes poetas diría que es bastante frecuente. Lo que no es frecuente es que Amanda Berenguer reuniera en este libro, Constelación del Navío, todos los libros escritos, pero con una peculiaridad, que era que cada libro es igual a cómo salió. ¿Me lo puedes explicar? ¿Cómo es eso? Bueno, eso relativamente, ¿no? Es decir, la idea era recoger toda la obra de Amanda y dar testimonio de que se habían publicado. En algunos casos, como los primeros libros, fueron publicados en una imprenta que ella había comprado con su esposo, con José Pedro Díaz, que tenía nombre, La Galatea, y una imprenta, una máquina, ¿no? Sí, una máquina Minerva, Ahí está. Marca Minerva. Uh-huh. Ellos mismos hacían la composición tipográfica, colocaban allí en las cajas toda la tipografía, imprimían, estoy viendo acá por ejemplo la tapa de El Río, el título es en rojo, pero después también tiene negro, o sea, dos colores usaban, yo qué sé, una cosa muy interesante, muy fina. Entonces queríamos dar ese testimonio y así lo hicimos, tratando de simplemente poner la tapa original, y como es un libro que tiene unas determinadas calidades gráficas y de papel, pusimos pegamos como se hacía antes con los libros de arte. Los oyentes de pronto recuerdan una editorial suiza, Skira, que era especializada en arte, que hacía este procedimiento y tantas otras, ¿no? Pegar en la página del libro la lámina en color. Eso hicimos con cada tapa del libro. Pero después, el texto, en la mayor parte de los casos, está compuesto de nuevo. Compuesto quiere decir tipográficamente compuesto de nuevo. Salvo algunos libros que son facsimilares porque no había forma de hacerlo de otra manera, porque habían sido hechos artesanalmente por Amanda, ¿no? Digamos, con sus manos había colocado cada letra en la página con letras transferibles o dibujando, en fin. Pero, por ejemplo, en ese caso, composición de lugar que explora también la poesía concreta o visual. Pero, por ejemplo, el tipo de letra en composición de lugar es diferente a el de la primera mitad del libro, que es claro, otro tipo de letra, que es el mismo tipo de letra, digamos, a ver, libro, Constelación del Navío, cada uno de los libros que reúne tiene un facsímil de la tapa original, digamos, pegada, como acabas de decir vos. La letra no siempre es exactamente de la misma tipografía que tenía en su digamos, original, ¿no? En la primera edición. Pero en algún caso sí, digamos, en composición de lugar. Los que son facsimilares todos, ¿no? Composición de lugar, como es un libro que, como vos decís, es poesía concreta, está hecho como otro que hay acá, pero ¿cuál es? El tigre alfabetario también veo que tiene otro tipo de letra.
Sí, bueno, ahí está. No, conversación habilitante y derivados. Ese también es facsimilar. Hay varios. ¿Sabes cuáles fueron facsimilares? Los que era imposible de reproducir sin traicionar, digamos, la factura. Porque en la poesía concreta, si vos mirás composición del lugar, el lugar en que está cada palabra en la página, claro, ha sido definido por la poeta ante la página y puso las palabras allí. Son letras transferibles. Ella todavía conservaba las planchas usadas de las letras transferibles, que mucha gente quizá no recuerda qué eran, pero eran unas láminas de un papel vegetal que tenían unas letras adheridas y que a su vez eran autoadhesivas, y uno presionaba con una punta especial sobre el papel y quedaba la letra pegada en la hoja. Eso no existe más, no se usa más, pero eso fue lo que hizo en el año 75 Amanda, ¿no? Cuando hizo 76, cuando hizo este libro. También está, por ejemplo, en la identidad de ciertas frutas, ella puso, las frutas, ¿no? Cada una de las frutas. Las ilustraciones. Y las ilustraciones, y también se respetaron. Y en el caso de las tapas, poner un facsímil de las tapas, creo que por un lado le agrega muchísimo al libro, pero por otro lado tiene que ver con que la propia Amanda Berenguer hacía los collages, ¿no? De composición del lugar, de identidad de ciertas frutas, de varios. En la mayor parte de los casos sí, porque ella tenía esa vocación también de artista visual, ¿no? Aunque no era conjunta, estoy viendo, por ejemplo. Sí, pero son claro. Lo que estás diciendo son eso visual, de declaración conjunta es un grabado, es un linóleo, ¿no? Que está muy bien, por otra parte. Ella hacía ilustraciones a veces que tenían que eran como un complemento, no era una ilustración de la poesía, sino era una especie de continuación, me da la impresión, ¿no? Claro. Ella tenía una habilidad muy peculiar, tenía unos hemisferios cerebrales que no eran los habituales. Ella, por ejemplo, escribía con las dos manos simultáneamente. Podía escribir como si estuviera con la mano izquierda escribiendo una línea normal para leer normalmente, y con la derecha escribiendo exactamente lo mismo, como si fuera el reflejo especular de la otra, ¿viste? ¿Al revés? Sí, al revés. Era una cosa, verla hacer eso parecía un truco de magia, ¿no? O si no, por ejemplo, ella podía hablar en endecasílabos sin ningún problema, mantener una conversación contigo en endecasílabos. Era bastante peculiar eso, ¿no? Muy sorprendente lo de la escritura a la inversa, ¿no? A mí por lo menos me sorprende mucho que una persona escriba, tal vez es más frecuente, yo nunca vi a nadie hacerlo, pero... No, yo tampoco, yo solo Amanda, pero lo vi yo, eso no es... Sorprendente. Sí, no me lo contaron. Lo mismo que la conversación con endecasílabos, que me dice, pero no es tanto problema hacer sonetos, porque tenés que hacer versos de 11 sílabas y fíjate, seguí hablando contigo de tomates y de la feria y de lo que fuera en endecasílabos. Estaba muy... Sorprendente. Estaba muy zarpada, sí. Sorprendente. La idea de hacer este libro que yo defino como insólito por el trabajo, por el tema de tratar de hacerlo facsimilar, por tratar de, uno lo toma en sus manos y se da cuenta que no es el habitual libro que junta toda la poesía, toda la obra de uno, por ejemplo, el Inventario de Mario Benedetti, por ejemplo, pero puede ser cualquier otro. ¿Fue la idea de Amanda o fue idea tuya? Ella, por ejemplo, en los créditos de este libro, dice: agradezco especialmente al escritor Carlos Regerman por su actitud compañera en los trabajos de edición de este complejo libro, sin la cual no creo que hubiera sido posible. Sí, no, la idea fue de ella, o sea, ella hablando una tarde con Amir Ahmed,
le comentó que quería hacer el libro y que no conocía a nadie que tuviera la paciencia o el tiempo o la energía como para trabajar con ella, porque iba a ser un trabajo arduo, porque eran 50 años de escritura. Y nosotros en ese momento, hacía poco que habíamos sacado H Editores, que era un sello para los amigos, digamos, ¿no? Para sacar libros que resultaba difícil por yo qué sé, por su contenido, por el perfil o por lo que fuera, que salieran por otro lado. Por ejemplo, China es un frasco de fetos, de Gustavo Espinosa, Sí. o libros de Amir, o el libro de Amanda. Pensamos que podría ser una oportunidad, y bueno, y yo no la conocía, Amanda, así que fui a la casa, me contó cuál era su idea, y le pregunté, bueno, más o menos cómo era el volumen de trabajo, y eso nos llevó, te diría, calculá, 2 años de 2 reuniones semanales mínimas. O sea que fueron 100, 120 reuniones de trabajo, en las cuales fuimos abordando cada uno de los libros, y dentro de cada libro, los que no eran facsimilares, que eran los más fáciles, a cada una de las poesías, ¿no? ¿Qué te referís con cada una de las poesías? Y claro, porque si vos abrís, yo qué sé, no sé, cualquiera, no sé, algunas no tienen mucho inconveniente, pero ella tenía digamos... Perdón, la pregunta, al comienzo, en estas que sí que son más fáciles, ella pusieron en página igual que estaba en el libro, no tenía inconveniente que sea diferente, no, sí, lo justamente cambiaba, hay poetas que van cambiando o se van corrigiendo a sí mismos, aunque no lo digan, o aunque no. En el caso de Amanda Berenguer estamos hablando de alguien... no, mira, ella no cambió nada. Uh-huh. Salvo lo que ya estaba cambiado. ¿Por qué? Porque de pronto vos agarrabas un libro editado de ella y tenía dentro del libro una palabra tachada y cambiada por otra muy parecida porque había sido una rata. Uh-huh. Entonces, esos cambios con respecto a un libro editado puede ser que hubiera, pero no reescribió nada. Okay. Eran correcciones de erratas o lo que ella consideraba una errata del libro original. Pero, digamos, en este libro hay 2 clases de puestas en página. Uno que son los facsimilares, que es simplemente un escaneo de las páginas del libro publicado y puestas en este libro sin más, nada más que cambiado el tamaño para llevarlo al tamaño de este libro. Y el otro tipo de puesta en página es, de nuevo, colocar en la página la poesía. Entonces acá estoy viendo, por ejemplo, una que es, ¿cuál es este libro? Son tantos libros que tiene metido. Son poesías, estas que estoy mirando, que los versos empiezan a distintas alturas. Se llama La Dama de Elche, ¿tá? Uh-huh. Que publicó Arca. Entonces, por ejemplo, dice: la gota de agua orada la piedra. Puede ser que escribiera gota a gota la entrada de la vida. Ahí dije 3 versos. Ahora, la entrada de la vida está no sobre el margen de la izquierda, sino a cierta altura por la mitad de la página, ¿tá? Pero cae exactamente la entrada de la vida a la misma altura que la piedra del primer verso. Y así ella unía a veces, por ejemplo, en otro verso, más he socavado rocas o arenas deleznables o resistentes habitaciones. Y rocas y resistentes están en 3 versos distintos, pero están a la misma altura. Entonces, cada uno de los versos había que moverlos en la página para que quedaran a la altura que ella consideraba que visualmente correspondía, porque tenía sentido, sobre todo en las aliteraciones estas, ¿no?, de sonidos. Entonces, por eso te decía que había que entrar a cada libro y después a cada poesía para definir cómo lo íbamos a poner en página, ¿no? Pero después toda la tipografía es la misma. Esto es una book antigua, creo, no me acuerdo si al final dice, y salvo los facsimilares, ¿no? Uh-huh.
Ahora, en esas conversaciones que fuiste, esto salió en el 2002, veo, noviembre del 2002, lo editó Tradinco, lo imprimió, y en esas dos charlas, entonces empezaste en el 2000, digo, para... Claro, nosotros empezamos un poquitito antes de que se cumplieran los 50 años de su primer publicación en el 50. Pero ella ya cuando empezó ya sabía que se nos iba a ir, no iba a ser en el cincuentenario, sino después. Y de hecho ella, en este libro hay un libro que era inédito, ¿no? Al comienzo, sí. Que no me acuerdo cuál es. Sí, le llama algo así como poner la mesa del tercer milenio. Ahí está, sí. Y ahí también le pone otro título que se llama Escritos del año 2000. Poner la mesa del tercer milenio sería del 2000, no, del 2000 también. Todo del 2000, todo agosto, octubre de 2000. Entonces, en este caso estamos hablando de que hacían 2 reuniones semanales. ¿Te entendí? Sí, eso era más o menos, por lo menos, te estoy diciendo, por lo menos. Por suerte vivía cerca de casa y entonces en 5 minutos estaba en la casa de ella y todo el tiempo estaba dedicado a la reunión y no a los traslados, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, te quiero decir, todo el tiempo de esa reunión estaba dedicado solamente a hablar del libro, o también hablarían de otras cosas, o hacían, no sé, aparte que te Lo que pasa es que Amanda, con un té, obviamente. Amanda era, claro, una anfitriona muy buena y generosa, y además una mujer muy inquieta y muy interesante en todo. Entonces, claro que hablábamos de lo que estaba pasando en el país y en el mundo, y los libros que salían, y los amigos y los escritores, y me contaba historias, pero un porcentaje importante de las reuniones, o sea, no eran reuniones para tomar el té. Sí, no eran sociales, sí, eso está claro. No, pero mi pregunta iba por esto, porque una de las cosas que me han dicho mucha gente, y bueno, yo estuve pocas veces con Amanda, pero era su obsesión o su ser centrado totalmente en la poesía y en su poesía. No, mira, yo no, y eso que estábamos trabajando en un libro de ella, ¿no? Pero no lo percibí así nunca, no, me parece que no, yo más bien la veía muy atenta a los escritos de otros, muy interesada en el trabajo de los colegas, sí, claro, muy también consciente de lo que ella había hecho y estaba haciendo, era una escritora que estaba activa en ese momento, plenamente. No la veo para nada obsesiva con eso, para nada ególatra ni... No, pero yo no digo ególatra, yo digo porque ella sabía en ese momento que estaba cerrando un libro de 50 años de poesía, por ejemplo, ¿no? O sea, no es poca cosa, era su vida, digamos, ¿no? Entonces, tanto ella como José Pedro estaban vinculados a la literatura. Pero bien, vamos a hacer una pausa. Carlos, ¿me esperás en línea? Dale. Después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Carlos Regerman. Bueno, no lo presenté, pero obviamente es colega de Radio Uruguay, es escritor, es editor, y bueno, está aquí en su tarea como editor, ¿no? Como alguien que estuvo a cargo de Constelación del Navío, este libro que yo definía como insólito en el panorama editorial, muy difícil de hacer. Me consta incluso que hubo gente ahora que habló de reeditarlo, porque todos aquellos que nos están escuchando seguramente no lo tienen, ¿no? Hay gente que me ha dicho que quiere comprarlo, por ejemplo, o que le encantaría tenerlo. Yo lo tuve por casualidad realmente, por el hijo de Amanda Berenguer, José, Álvaro Díaz Berenguer, que me lo regaló, porque entre otras cosas estuve haciendo la mudanza junto con la gente de la Biblioteca Nacional de la casa, ¿no? De Amanda y José Pedro, ¿no? Algo que me sorprendió mucho en esa mudanza, nosotros nos encargamos del living de ellos, ¿no? De la parte había libros por todas partes, que nos encontramos con 2 estantes llenos, y eso estaba Alfredo Zugarat al lado mío, asombrado también, de libros de ciencia ficción. Eso me llamó la atención, porque uno diría, generación del 45, no, como un estereotipo diría, no leen libros de ciencia ficción, pero bueno, ahí tenían dos estantes completos, ¿no? Sí,
no, eso está, no sé, digo, tenía muchos libros y además fueron cruelmente atacados por termitas. Tenían un termitero abajo de la casa. Sabes que hay 2 zonas en Montevideo donde se instalaron unas termitas italianas que vinieron en unas cajas de Fiat, creo que fue, en el Prado y en Punta Gorda. Y bueno, y la casa de Amanda fue atacada por las termitas y se perdieron muchos libros. Y en consideración del navío, digamos, vos que has editado libros, sabés que una de las cosas que es muy difícil es que no haya erratas. Y cuando uno se junta todas las obras del año 50, de 50 años, que son muchísimos libros, porque aparte hay gente que no editaba tanto, pero Amanda sí tenía muchos libros. ¿Qué pasó con las erratas, por ejemplo? Bueno, seguro que hay erratas, ¿no? Porque eso es imposible de evitar, pero mira, el asunto es así, el 90% de los libros no estaba digitalizado. Eso lo hizo Sandra López junto con Amanda. O sea, Sandra iba, Amanda tenía una computadora y ahí, entre las dos, o sea, Sandra los iba tipeando y Amanda le hacía las observaciones que correspondían, las pequeñas, esas variantes que te digo que fueron muy pocas. Y después imprimían eso, revisaban muchísimo, y Sandra es una muy buena editora en ese sentido, ¿no? Digamos, de corregir los textos recién tipeados, y bueno, nada, creo que los textos estaban muy prolijos cuando me llegaron a mí para ponerlos en página, ¿no? O sea que, nada, después se revisó y Amanda miró 200.000 veces y yo también las galeras, ¿no? Pero bueno, viste cómo es un libro que tiene casi 700 páginas, entonces sí, algo se te puede ir. Es enorme, y a mí me había venido una especie de leyenda, también una anécdota de que Amanda había visto un verso que estaba mal y entonces había recortado e iba pegando uno a uno. En el libro que yo tengo, obviamente no está, porque fue sacado de una funda, o sea, recién hecho. Pero esto no sé si con Constelación del Navío lo hizo, pero yo vi sí que ella había hecho eso en algunos de sus libros, ¿no? O sea, había hecho correcciones a mano, ¿no? Uh-huh. Te regalaba un libro y de pronto tenía una de esas correcciones. Porque ya te digo, porque había habido una errata, ¿no? Sí. Pequeño problema. Tratando de corregir lo que ya estaba publicado. Y bueno, y cómo fue, digamos, el final del libro. Obviamente también ibas y si ibas tantas veces a la casa, lo verías a José Pedro también en algún momento. Sí, claro, obvio. Sí, usualmente participaba de las reuniones. Uh-huh. Pero ¿y él cómo participaba? O sea, conversaba. No, quiero decir, estaba presente allí, y sí, intercambiábamos a veces algo, ¿no? Él en ese momento no estaba muy bien de salud y entonces está, más allá de su presencia, siempre muy, ¿cómo te puedo decir? Un tipo muy agradable, muy simpático y muy entrador. Y a veces contando alguna anécdota y alguna cosa, pero no con mucha frecuencia. Y también Amanda se dio el lujo, o se ve que, digamos, porque uno piensa en Amanda Berenguer, piensa que escribía para el futuro, como dice Amir Ahmed, en el prólogo, un prólogo muy una advertencia, ¿no? Un prólogo muy breve, y ella se dio como, parece como que ya lo tenía proyectado, incluir una imagen de un angelito arriba de un cangrejo, ¿no? Al comienzo mismo, ¿no? En el frontispicio del libro, cuando uno abre el libro, aparece Amanda Berenguer, Constelación del Navío, ¿no? En 1950-2002, da vuelta a la primera página, y aparece este angelito, obviamente un facsímil pegado, ¿no? A mano, y sobre el cangrejo. Uh-huh. Sí, no sé, digo, tenía, viste, está acá, ¿no? Ella explica cuál es el sentido de esa imagen, ¿no? Uh-huh. En la página de enfrente, ¿no? Sí. Nada, digo, era así como uno, no sé, define la tapa, ella definió también cuál iba a ser la portada, que
que es la constelación del navío, ¿no? Bueno, nada, eran las referencias que quería tener presentes en esta recopilación. Perdón, entonces la tapa también la definió ella, digamos, esa imagen de tapa. La cosa fue así, Ah. ella quería que estuviera la constelación del navío en la tapa, ¿no? Ujú. Entonces yo me puse a buscar, digamos, imágenes que gráficamente tuvieran interés para esa portada, ¿no? Y encontré esto, que es una imagen de un astrónomo alemán, creo, y se la llevé, y si vos mirás, en la tapa está, digamos, tiene cierta orientación esa imagen, que es un navío y unos diagramas astronómicos, y si mirás el lomo del libro, es la misma imagen, pero al revés, especular. Porque cuando yo le llevé la primera, me dice, no, está mal. Yo le llevé la que está en el lomo, ¿no? Me dice, no, esto está mal. Yo digo, ¿cómo está mal? La saqué de una enciclopedia, Amanda, no puede ser que esté mal, está bien. Este es un astrónomo del siglo XVI, pero mirá que o sea, está bien. Y me sacó para afuera, ¿viste? Me llevó para afuera del jardín, era de noche, y me mostró, ¿ves? Esa es la constelación del navío. ¿Te das cuenta? Pim, pim, me señalaba, y yo era como si me estuviera señalando, no sé, un bosque, ¿no? Yo no veía ni la constelación ni nada. Al final vi la constelación, pero no logré asociarlo con la imagen. Pero ella sí. Y bueno, yo dije, mirá, la verdad que no sé, déjame ver. Y entonces me puse a averiguar con gente que sabía, y resulta que, ¿qué pasa? Los mapas estelares solían hacerse al revés de lo que uno los ve cuando mira con el ojo desnudo, porque los telescopios invertían, un telescopio simple invertía la imagen. Entonces los astrónomos, para poder identificar fácilmente a través del telescopio, las imágenes estaban hechos al revés, era una costumbre. Y Amanda se había dado cuenta de eso, ¿me entendés? Había visto que no era, que estaba mal, no identificó cuál era el problema, pero bueno, está, y ahí pudimos deducirlo. Entonces le dije, bueno, yo te lo doy vuelta, y la di vuelta y cambié todas las palabritas que estaban al revés al dar la vuelta, alguna quedó mal, pero esa es la constelación del navío en la tapa, y en el lomo es la constelación del navío, pero como la dibujó, él se dibujó el planito original. Sorprendente. Y ella eligió, digamos, yo le llevé 3 o 4 imágenes y ella eligió esta, ¿no? Sí, sorprendente. Y bueno, ¿y cómo fue, digamos, la recepción? Si vos te acordás cómo fue la recepción de este libro, Constelación del Navío, o cómo fue la presentación también del libro. Sí. ¿Dónde fue? Bueno, el libro, nada, viste que es un libro que tiene un papel de alta calidad, es un buen libro, ¿no? Está bien hecho, es una buena encuadernación. No era frecuente que las editoriales nacionales hicieran libros así, que materialmente fueran tan nobles, digamos. Entonces costó bastante en la imprenta que no se asustara mucho, porque claro, un libro que les saliera mal impreso les costaba bastante a ellos, ¿no? Y llegaron ahí sobre el pucho, nos entregaron los libros el día de la presentación. Y la presentación, Amanda quería que fuera alguien de su generación, de la generación del 45. La generación del 45 en ese momento estaban, sobrevivían ella, Carlos Maggi y Ida Vitale. Ida Vitale estaba fuera del país, además no tenían... No, Idea también estaba viva, Idea Vilaña también. Bueno, pero... No se llevarían bien. No sé si la consideraban parte del grupo, ¿no? Uh-huh. Sí, era otro grupo. Entonces fue... bueno, nada, fue el pibe, ¿no? Como le decían a Carlos Maggi, que estaba absolutamente, digamos, arrasado por la emoción. Yo lo conocía bastante a Maggi, le había tratado algo, y me acuerdo que lo llevé a la imprenta a que nos dieran unas galeras para que él lo tuviera, ¿no? Para poder hacer la presentación, y estaba en un estado de nervios increíble, muy emocionado. Y en la presentación hizo una presentación muy seria, ¿viste? Muy sentida también, ¿no? Uh-huh. Una cosa realmente que vos veías ahí, que realmente estaban todos muy
afectados por el acontecimiento, ¿no? Había sido un grupo muy unido, un grupo muy... ¿Y dónde fue? ¿Dónde es que fue? ¿En qué lugar? Eso fue ahí en el Ministerio, en la sede de la Dirección de Cultura, abajo, Ajá. en la calle San José. En San José, perfecto. Sí, digo, estaban, obviamente se daban cuenta que eran 50 años de poesía y se dice pronto, ¿no? O sea, claro. es una obra culminante. En el caso de Maggi, bueno, él siguió su carrera literaria por otros carriles, ¿no? Claro, me acuerdo que ahí tengo una foto ahora que estaba Marosa, estaba Milton Esquinca, Arbeleche, creo que... Y perdón, no, eso no se grabó, ¿no? Eso ya digo por las dudas. No se grabó, no, yo qué sé, no lo tuve en cuenta. ¿Y qué papel tuvo en todo esto? Te voy a decir una pregunta que parece muy exagerada, muy tonta, pero ¿qué papel tuvo esto Amir Ahmed? Y Amir me presentó, digamos, se le ocurrió que nuestra editorial podría resolver ese problema. Entonces, el que se ocupaba de la editorial era yo. Digamos, con Amir teníamos proyectos de otro tipo, que tenían que ver con H Enciclopedia. Era todo un mismo paquete y las conversaciones y las discusiones versaban sobre todo eso, pero de la editorial me ocupaba yo, todo ese proceso de trabajo lo hice yo. Y también, perdón, estaba eso vinculado no solo a una editorial, H Editores, sino a una página web y a una gacetilla. Sí, por eso, seguro, H Enciclopedia. Sí. H Enciclopedia, ¿no? Sí, que eso fue una iniciativa de Amir, en la que inicialmente participó también Sandino Núñez, pero muy al principio, después me incorporé yo, y nada, pero digamos, justamente la enciclopedia era una cosa que mantenía Amir, junto con Sandra López, y nada, el resto colaborábamos y le cedíamos contenidos, pero digamos, no participábamos en el trabajo editorial. En los libros sí me ocupaba yo, y así, cada uno se ocupaba de una cosa distinta. Todo eso, digamos, como trabajo militante por la cultura, no nada de eso tuvo frutos económicos, sí. mucho menos, ¿no? Ahora, fíjate, este libro, por ejemplo, se editaron 1000 ejemplares de este libro, ¿no? Y se vendió todo, y se vendió a lo largo de un montón de años, ¿no? Obviamente, pero es un long seller. Se vende. Estamos hablando de Amanda, seguramente, no sé, en Estados Unidos debe haber 200 libros, 200 ejemplares. Deben haber comprado las universidades. Claro. Sí, yo llegué a ver, ya te digo, cuando hicimos esa mudanza, fundas con el nylon de libros, obviamente que nunca se habían sacado la funda, ¿no? O sea, sí, seguramente quedaron por ahí en la vuelta 100 y pico, 200. Claro, sí. Amir Ahmed, en el prólogo, que es muy breve, pero algo que hablamos la semana pasada con Lucía del Bene, ¿no? La idea de que Amanda Berenguer era de alguna forma una investigadora, que juntaba el conocimiento, ¿no? El pensamiento con la poesía. Y dice Amir Ahmed, lector, cuídate de este libro, del itinerario que este volumen documenta, porque se corre riesgo de dicha. Es que esta criatura anómala, Amanda Berenguer, ¿acaso es su sola compañía, Sor Juana? Sigue siendo de las escasísimas damas que han hecho de la voluntad de Episteme verso, ¿no? Esa prosa barroca de Mir que vinculaba en este caso Episteme, el conocimiento, con el verso, con la poesía. Vamos a hacer una pausa, Carlos, ¿me esperás en línea? Dale. Amigos, después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay, estamos conversando con Carlos Regerman. Gente, llegamos al último bloque de La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Carlos Regerman sobre Amanda Berenguer, sobre este libro tan sorprendente, Constelación del Navío,
que juntaba, que reunía la poesía de 1950 y 2002. La contratapa, no hablamos de la contratapa, Carlos, también tiene el angelito con arriba del cangrejo, ¿no? Encima del cangrejo, que atención, el cangrejo era el signo de ella, ¿no? El cangrejo. Claro. Y cáncer, ¿no? Y hay una serie de textos que obviamente los habrá definido Amanda también, ¿no? Donde está Julio Cortázar, bueno, Vicente Alexandre, Pablo Roca, en fin, otros que hablan de la poeta. Sí, bueno, viste que lo usual es que las contratapas sean el elogio del libro o del autor, y me parece que es adecuado. De pronto son demasiados. Eso te iba a decir, porque digo, te da la impresión de que son muchos y que se tuvo que achicar la letra. Y sí, pero bueno, ella insistió en que estuvieran, porque también le parecía que, bueno, que poner a algunos y a otros no, pero está, yo creo que está bien, es un testimonio de digamos, de la presencia que tuvo Amanda en el mundo literario de esos 50 años, ¿no? Hay una cronología biográfica al final también del libro. Bueno, está un laberinto que es, será de H Editores, claro, ¿no? El laberinto. En la Eso última yo no me página. acuerdo, pero era un colofón así. Un colofón que se pusiste vos, digo, Sí, claramente, yo ¿no? Un no me laberinto. acuerdo, porque es un caligrama renacentista, pero la verdad es que era simplemente para decir, bueno, terminó. Se terminó. Sí. Bueno, pero ¿y qué me decís vos de la poesía de ella? ¿La leíste? Obviamente obligado, cualquiera pelea, porque tuviste que leer todos los 50 años de poesía, ¿no? Pero de la forma que lee un editor, que es a través de, bueno, eso, de poniendo el texto en página, con lo cual lleva a veces que uno se fije más de la espacialidad que en el propio texto, pero es una forma de lectura, otra forma de lectura. Sí, claro. Yo lo que pasa es que, a ver, mi rol como editor aquí es un rol como editor uruguayo, vamos a decir, que no hacen nada, ¿no? Como editores. O sea, son como intermediarios entre el autor y la imprenta. Y la imprenta, pero no participan, porque vos imaginate que yo no puedo, o sea, más que decir, mirá, acá se cayó una S, ¿qué te parece? Pero no podía opinar en absoluto en nada. Estaba hablando con alguien que... Sí, vos te referís al trabajo de edición que como se hace en el mundo anglosajón, donde el editor es una especie a veces hasta de coautor, ¿no? O sea, en la sombra, ¿no? No sé si tanto, pero por lo menos interviene dando una opinión. Yo me abstuve de dar ninguna opinión porque además lo peor de todo es que Amanda escuchaba, o sea, era muy sensible a la opinión que uno pudiera tener de su trabajo o de lo que fuera. Yo me di cuenta rápidamente de eso. Entonces, me pareció que nada, viste, ella estaba depositando mucha confianza y fui cuidadoso de evitar nada, de evitar mis opiniones. Que por lo demás son todas buenas, pero uno puede pensar, no, mirá, esto capaz que mejor, subilo, bajalo, o hace esto o lo otro, no. Eso yo me mantuve completamente, me abstuve de cualquier clase de intervención. Y después, ¿qué te puedo decir? Yo soy incapaz de hacer de hacer una crítica a una cosa tan soberana como la poesía una crítica en un sentido de análisis, ¿no? De Amanda, porque además ha recorrido tantos espacios literarios en términos de, digamos, de estilos para referirme a desde, no sé, versos con una métrica firme, con juegos más característicos de las vanguardias, o recogiendo tradiciones de la poesía popular o del cancionero, a la poesía de la neovanguardia, así como la poesía concreta o la poesía visual, que es tan enorme ese recorrido que, bueno, yo honestamente no puedo, pero soy simplemente un lector y no leo mucha poesía porque suele decepcionarme el hecho de que alguien salte de línea
y que yo no me dé cuenta por qué. En cambio, con Amanda me doy cuenta de por qué. Entiendo, lo siento así, es como una sensibilidad inmediata que ocurre, y entiendo que tiene que ser poesía, o sea, no tiene que tener la forma de la prosa o del texto así líquido que corre y que fluye, sino que tiene que tener esta disposición en la página, ¿no? Que no me pasa con muchos, y por eso no es que sea, no es un género entre mis preferidos la poesía, ¿viste? Así que menos todavía puedo dar una opinión fundada o hacer un análisis. No, es simplemente, pero como lector, y digo, yo también hasta encontré microficción para mí, que son pequeños textos que tiene ella, donde va a la manera de las greguerías, en fin, de Ramón Gómez de la Serna, va haciendo definiciones muy graciosas de las arrugas, por ejemplo. Eso está. No, bueno, sí, algunas son crónicas casi. De gatos y pájaros, por ejemplo, se llama. Sí. Esto está en la página 563, y va diciendo, o hay otros también, donde casi roza la narrativa, ¿no? Casi roza la prosa, ¿no? Sí, vos decís, claro, sí, lo narrativo, las recetas, estudio de arrugas se llama, 585, sí. Y ahí va diciendo yo, por ejemplo, las arrugas son las pajitas con las que hace su nido la vejez, ¿no? Ella tenía, sí, un humor... Sí, hay una cuestión de humorística también, ¿eh? Sí. Una arruga es más peligrosa que una picadura. Sí. Los hombres sin arrugas parecen lampiños. O las arrugas siempre me dicen lo que hicieron. No hay arrugas sin oficio propio. Dice, los niños no tienen arrugas, tienen caprichos. En fin, hay una cuestión ahí de narrativa, claramente, digamos, o digamos de prosa, digamos, no de poesía, digamos, claramente, ¿no? Sí, son como sentencias ingeniosas, digamos. Sí, para mí son como microficciones también. Lo bueno que tienen las arrugas del cuello es que cuando nos decapitan ya no podemos perder la cabeza. Bueno, pero eso no son ficciones, esos son como adagios, ¿no? Y sentencias. O aforismos, falsos aforismos, ¿no? Sí, ponerle, ¿no? Sí, algo así, sí. Una arruga que se ejercita es una arruga temible. Bueno, sí. Claro, bueno, este en particular, este estudio sobre arrugas es muy lindo. Pero yo qué sé, la botella verde, por ejemplo. Lo que pasa es que de pronto ella, eso que decía, que vos mencionabas de Amir sobre el conocimiento convertido en poesía, de pronto ella aprendía lo que es la cinta de medios, por ejemplo, y quedaba fascinada con eso, ¿no? Esa cosa que en el espacio tiene una sola cara y una sola arista, y uno lo mira y es una cosa que ¿cómo es posible eso? Entonces eso le daba para desarrollar una línea de asociaciones lingüísticas y hacía una poesía con eso, ¿no? Mi impresión es cuando yo le hablé de la botella de Klein o de la topología, le quise preguntar y no quería hablar de eso. No, ya mi impresión fue que ella se metió en eso para hacer poesía, pero ya había pasado y no quería. No, porque justamente, o sea, no era un tema de conocimiento, era un tema de, digamos, desarrollo de una línea, de una posibilidad artística, ¿no? Y si te pones a hablar de eso, ¿a qué puedes llegar? A decir, qué maravilla y qué más. Y después que hable un matemático de eso, ¿verdad? Claro. Ella ya habló, entonces entiendo que no quisiera hablar, porque no hay mucho para decir. O digamos, lo que había para decir ya lo dijo. Claro, yo me imaginaba, por ejemplo, por eso digo, en mi mente ingenua, de que quizás era yo que sé, una especialista, por ejemplo. Entonces claro. Te encontrás con una especialista y te empiezas a decir, no, la botella de Klein. Entonces a mí me interesaba porque lo mío no pasaba de una Wikipedia mínima, ¿no? O sea, claro. de la primera línea de la Wikipedia. Digo, entonces quería saber más, pero no era un especialista en eso, no le interesaba, o no quería hablarlo, digamos, ¿no? Directamente. No, es que no creo que fuera un especialista, digamos, tenía esa vocación
renacentista, ¿no? Exacto. Leonardiana, de saber todo, pero de saber todo como sabemos todos los que tenemos esa vocación, muy superficialmente, ¿no? No, y aparte con una función poética, o sea, investigándola Exacto. con función poética, para hacer Claro, poesía, claro, ¿no? claro, sí. Claro, sí, porque el campo de ella es el arte, y chau. Lo que pasa es que me parece que tiene, es muy valiosa esa actitud porque justamente conecta mundos, ¿no? Y Exacto. muestra que es posible, estamos en el mismo mundo, Exacto. científicos y artistas, digamos, ¿no? Sí, tira líneas y tira conexiones a lugares o a espacios o a disciplinas que en general en la previa dirían no tiene nada que ver, esto, Claro. no, eso es fútbol y esto es básquetbol. Exacto, sí, claro, claro. Amir Ahmed dice que ella, como poeta, ha hecho consigna de enfuturarse, pone ese verbo, enfuturarse, que sería llenarse de futuro, de cantar la interrogación, el devenir y el autoaniquilamiento, de ser esa oreja resonante, ese pabellón acústico de mineral alimenticio arrojado al azar. Y más adelante dice una cosa que me gustó mucho, ¿no? Que acerca, hablando de Amanda, dice, si casi, acá le sale el barroco total a Amir Ahmed, dice, si casi sosiega consignar lo que a su paso enuncia, ¿acaso inquiete más lo que todo este decir desliza apenas? La criatura es feliz, porque todavía desconoce, porque las agallas le permiten seguir inquietándose y sumergiéndose, pasando a sus pabellones y al escanciar de los versos la dicha de seguir ignorando, que no es otra que la de maravillarse con el mundo y sus alrededores. Hay que leerlo porque leído por mí no funciona tanto. No, está bien, está muy bien, claro, es re difícil, digamos, habría que leerlo un par de veces. Sí, habría que hacer un ensayo, porque lo que está diciendo él es la dicha de maravillarse con el mundo y sus alrededores, ¿no? Sí. Y incluso dice la dicha también de seguir ignorando, ¿no? De que siempre va a haber más cosas para aprender, ¿no? Mirá, cuando o sea, ella quiso que fuera Miguel que escribiera el prólogo, ¿no? Yo dije, Amanda, vos no necesitas ningún prólogo. ¿Qué es esto de prólogo? ¿Cómo un prólogo? Y cuando le dije a Mir, claro, él pensaba lo mismo. O sea, si vas a escribir un prólogo para una escritora como Amanda, o haces un tratado, o haces algo que sea una especie de agujero negro, o sea, una hiperconcentración breve y que haya que digerirla con cuidado, ¿no? Y es lo que hizo Mir, ¿no? Se lo llevé a Amanda y Amanda me miró seria porque no le gustó, ¿no? Pero no dijo nada. Y después, pasados días y días, lo leyó, lo releyó todo y quedó re contenta, lo llamó y le agradeció mucho eso que había dicho. Pero está, viste, muy lleno de significado y es muy denso ese brevísimo prólogo, no alcanza a... Es una página, sí, es muy condensado, muy conciso y trae mucha cosa. Y ahí por lo menos con esto que contaste, ya mencionás que en algo te metiste como editor, porque ya se le saltó el editor diciendo, vos, prólogo, no, basta, no quiero prólogo. No, ahí opinando como editor. Claro, por pero suerte Amanda no te hizo caso. No, pero levantando un poco, es decir, porque un libro, ¿para qué necesita un prólogo? Ese libro. Bueno, una advertencia, como dicen. Claro, una advertencia, decirle al lector, cuidado, mirá dónde te estás metiendo. Perfecto. Esto te puede llenar de felicidad. Impresionante. Muy bien, Carlos Regerman. Gracias por estar en La Máquina de Pensar. Quedó presentado este libro, Constelación del Navío, que ojalá en algún futuro de esos que mencionaba Amir Ahmed se pueda reeditar. Sería espectacular. Sería buenísimo, sí, la verdad que sí. Gracias por estar en La Máquina de Pensar. Gracias a vos, Pablo. Amigos, se terminó La Máquina. Espero que lo pasen muy, pero muy bien.